Bien, continuamos en esta presentación de percepción humana, retomando lo que veníamos mencionando acerca de qué es la percepción y en qué etapas se puede discriminar este proceso. Puntualmente habíamos mencionado que la percepción humana es un proceso general que nos permite aprender estímulos y sucesos del ambiente. Y dentro de ese proceso identificábamos tres grandes etapas: la etapa de la sensación, la etapa de la organización perceptual y la etapa de identificación y reconocimiento. Puntualmente vamos a profundizar cada una de estas etapas, comenzando por la sensación. En la sensación mencionábamos ya que lo que ocurre es que ese estímulo distal, recordando los componentes de la percepción, ese estímulo del ambiente entra en contacto con los receptores en órganos sensoriales del sujeto y se produce una primera respuesta, una sensación, que es justamente la respuesta de nuestros sentidos ante la estimulación del ambiente. Bien, por supuesto que en este lugar en este momento se ponen de manifiesto los diferentes sentidos, las diferentes modalidades sensoriales. Aquí solo hay algunos ejemplos. Y por ejemplo, la sensación de frío, de calor, temperatura del ambiente, cómo los receptores que tenemos en nuestra piel nos permiten tener diferentes sensaciones en nuestro cuerpo, de el viento que se nos acerca, del agua, sensaciones olfativas, cuando nuestro olfato entra en contacto con algún aroma o con algún olor del ambiente, ni que hablar de las sensaciones auditivas o las visuales, de las cuales ya veníamos dando algunos ejemplos. Bueno, una disciplina que se ha ocupado de estudiar el campo de las sensaciones ha sido la psicofísica. La psicofísica justamente se ha dedicado a explorar el campo de la relación entre los estímulos físicos del ambiente y qué experiencias en el cuerpo estos estímulos suscitan y qué experiencias mentales se desembocan a partir de esto. Recuerdan que inicialmente en el estudio de los paradigmas o las diferentes escuelas que han sido remarcadas en lo que es la psicología académica o los estudios experimentales vinculados a la mente, habíamos destacado no solo a la psicología cognitiva y previamente al conductismo, sino también la psicología de la conciencia o la psicología introspeccionista de la mano de Wundt. Wundt, en Alemania, se había ocupado de estudiar las sensaciones, entre otras experiencias internas. Pero Wundt la había estudiado a partir del método introspectivo. Y a través del método introspectivo, el sujeto que era expuesto a diferentes sensaciones o estímulos debía narrar con un amplio nivel de detalle qué era todo aquello que pasaba por su mente, pensando en ese momento que todo lo que pasaba por la mente podía ser llevado a la conciencia. Bueno, conociendo las limitaciones que tiene este método, es que desde la psicofísica en realidad no se estudió la sensación con la misma metodología de Wundt, sino que la psicofísica ha analizado, se ha dedicado a estudiar las relaciones entre estímulos y sensaciones, pero a través de cálculos matemáticos, a través de experimentos que llevaban justamente a tomar ciertas medidas que pudieran inferirse algo que se denominó umbral de estimulación. El umbral de estimulación es justamente el principal objeto de estudio de la psicofísica, ¿sí? Que va a estar vinculado a una medida referida a la intensidad de un estímulo. Ahora vamos a hablar más en detalle de esto, pero a ver, algunos ejemplos como para poder ubicarnos en lo que es un umbral de estimulación. Uno podría preguntarse en la vida cotidiana, por ejemplo, si estuviéramos estudiando dentro de lo que es la seguridad en una empresa, seguridad de higiene, podríamos decir, bueno, si hay una serie de trabajadores que están desarrollando sus tareas en una fábrica y tenemos que presentar una alarma para que esos trabajadores escuchen esa alarma ante una situación de urgencia, bueno, ¿cuál es el volumen al que debe tener que sonar esa alarma para que sea escuchada por esos trabajadores? ¿Cuál es la mínima unidad de intensidad física, sonido, a la que tiene que estar presentada esa alarma para que pueda ser escuchada? Si estamos trabajando en una ruta, en poder hacer señalizaciones
para una persona que conduce en esa ruta. Bueno, ¿a qué distancia mínima tengo que poner un cartel para que lo pueda advertir un conductor? Si nos vamos a un café y tenemos que endulzar nuestra infusión, nos podemos preguntar, ¿cuál es el mínimo de azúcar que tengo que poner en una taza de café para que lo sienta dulce? ¿Cuál es el mínimo nivel de temperatura que tengo que colocar o graduar un aire acondicionado para que, por ejemplo, se perciba una sensación corporal de frío? Bueno, son algunas preguntas, disparadores o gatillos para poder empezar a trabajar este tema. Uno de los principales conceptos que se toma, les decía recién, era el umbral de estimulación. Ahora vamos a diferenciar, dentro de este gran concepto que es umbral, dos modalidades. Una que es el umbral absoluto de estimulación y otra que es el umbral diferencial. Vamos por partes. Umbral absoluto de estimulación, si lo tuviéramos que definir, diríamos que es la menor medida de energía o de intensidad de un estímulo para que se pueda producir una experiencia sensorial. Lo que les decía hace un ratito, ¿cuál sería la mínima intensidad de un sonido para que sea captado por el oído humano? ¿Cuál sería la menor intensidad la menor intensidad de luz para que pueda ser captada una señal lumínica, por ejemplo? Sabemos que en el ambiente hay millones de estímulos. Muchos de ellos no son captados por los sentidos humanos. Entonces la pregunta es, como si fuera una línea divisoria, ese umbral, ¿cuál sería la menor cantidad de estímulo que tiene que haber en el ambiente, la menor intensidad de ese estímulo, para que podamos captarlo a través de nuestros órganos sensoriales? ¿Sí? Es decir, fíjense la imagen que ustedes tienen a la izquierda. Es un ejemplo de estimulación auditiva. Ven que acá hay una línea. Es como si esta línea fuera el umbral. Por debajo del umbral, estímulos que el sujeto no va a poder captar. Ahora la pregunta es, ¿qué intensidad debería tener el estímulo para que atraviese ese umbral, atraviese esa línea? ¿Sí? Bien, podríamos decir, en un ejemplo de un experimento, cómo es que se mide esta intensidad, esta menor intensidad, este menor nivel de energía física que se requiere para que se produzca una experiencia sensorial. Imagínense una tarea en donde los sujetos tienen que captar una luz. Esa luz es graduada en su intensidad, como si tuviéramos una especie de dimmer, ¿sí? Entonces, hay un nivel de intensidad casi nulo en donde esa luz no es captable, no es perceptible. Pero luego empezamos a graduar en fracciones muy pequeñas de cambios de intensidad, vamos graduándolo cada vez más hasta que ese estímulo sea pleno en cuanto a su intensidad. Bien, eso es lo que tenemos graficado en este pequeño cuadro, digamos, este pequeño gráfico. En un nivel, en un eje, medimos la intensidad del estímulo, como si fuera un voltaje, de 0 a 60. En el otro eje medimos la cantidad de detecciones, es decir, en una muestra de sujetos, qué porcentaje de sujetos detectaron el estímulo ante esa intensidad. Entonces, como verán, ante un nivel muy bajito de intensidad, la cantidad de detecciones no supera el 10%, ¿sí? Es muy baja. Por supuesto, en la medida que aumenta, en la intensidad también aumenta la cantidad de detecciones, hasta llegar a un nivel del 100% de detecciones. Casi, si tuviéramos que poner un cálculo, superior al 50% de intensidad. Bien, ahora, acá tenemos toda la frecuencia, digamos, de esa intensidad y cómo se ha ido detectando. Si nos tuviéramos que preguntar de este experimento cómo obtenemos el umbral absoluto de estimulación, bueno, la definición operacional, es decir, llevado a lo observable, en el observable ese umbral absoluto es aquel nivel de intensidad del estímulo en el que esa señal sensorial fue captada al menos la mitad de las veces, al menos el 50% de los casos. ¿Qué sería en este caso? Si me voy al 50% de los casos, nos estaríamos refiriendo a este nivel de intensidad, que si lo llevamos al eje de intensidad sería más o menos un voltaje, una intensidad de 30. Bien, ¿por qué el 50% y no el 100%?
Bueno, en realidad en el 100% nos estamos perdiendo un montón de casos en los que los sujetos lo han detectado también. Tal vez en el 100% tenemos todas las personas y dentro de esas personas las que han sido más cautelosas a la hora de responder, ¿sí? Ahora, ¿por qué no entonces en el mínimo nivel donde lo han detectado, en esta unidad donde es menor al 10%? Y porque menos del 10% no sabemos si esas personas han respondido un poco por inercia, sin estar convencidas, o aunque tal vez no la hayan captado, pero por un nivel de ansiedad que los ha llevado a responder. Entonces, ¿en qué nivel nos podemos asegurar que hay una cantidad prudente de aciertos y donde ese nivel de intensidad ha sido captado? En el 50% de los casos. Entonces ya a la mitad de las veces ya podemos hablar ahí de un umbral absoluto de estimulación. Entonces, si yo quiero hacer que esa luz sea visible por un sujeto en la mínima intensidad, por lo menos los tengo que exponer a un nivel de intensidad 30. Bien, ahora sabemos también que hay procesos de adaptación sensorial. ¿Y qué pasa? Que nuestra sensibilidad se reduce cuando estamos expuestos a ese estímulo de manera prolongada. Por ejemplo, si nosotros estamos en plena penumbra, en plena oscuridad, y de repente nos levantan la persiana, van a ver que al principio esa luz que entra nos enceguece. Es muy fuerte esa estimulación, pero al cabo de un tiempo ya nos acostumbramos y ya no nos resulta tan enceguecedor. También podemos estar en un contexto donde, si ustedes alguna vez visitaron un puerto, se habrán dado cuenta de que el olor que se siente es muy fuerte. Ahora, las personas que trabajan allí se han adaptado de alguna manera a los olores donde no les resulta tan fuerte y entonces pueden convivir en ese ambiente. Algo que nosotros, la primera vez que pasamos por ahí, nos resulta algo bastante difícil. Bien, entonces este es un aspecto a tener en cuenta, la adaptación sensorial, porque claramente va a modificar un poco la experiencia de ese estímulo y la intensidad de ese estímulo. Les había dicho recién que en cuanto al concepto de umbral podíamos tomar dos dimensiones, la del umbral absoluto, que recién ejemplificamos, y la del umbral diferencial. ¿Qué es el umbral diferencial? Bueno, nuevamente hablando de la cantidad mínima de estímulo físico que se necesita, bueno, en este caso es la mínima cantidad de estímulo que se necesita para generar una diferencia entre dos valores de una sensación. Es la menor diferencia física entre dos estímulos. Por ejemplo, si estábamos hablando de una luz, una intensidad de energía lumínica, bueno, ¿cuánto voltaje más tengo que agregar para que la persona sienta una diferencia en el brillo de la primera luz y de la segunda? O sea, que sienta que esa luz es más intensa que la luz que detectó anteriormente. Si hablamos de volumen, por ejemplo, estamos escuchando un sonido. El sonido lo escuchamos, ya superó el umbral absoluto de estimulación, pero lo escuchamos muy bajo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más volumen tengo que agregar para sentir que ese volumen es más fuerte que el anterior, la intensidad es mayor? Bueno, ante ese punto, la medida que nosotros tomamos se denomina diferencia apenas perceptible. Es esa unidad cuantitativa para medir esa diferencia entre dos sensaciones. Es decir, si yo les presentara un objeto, se los coloco sobre la palma de la mano, ¿sí? Ese objeto tiene determinado peso. Y entonces les pregunto, ¿ustedes lo sienten? Bueno, si ustedes logran sentirlo, seguramente la respuesta sea sí. Ahora, si yo quiero que lo sientan más pesado, ¿cuánto más peso le tengo que agregar a ese objeto para que lo sientan más pesado? Una vez que pudimos captar esa diferencia, ustedes dicen, ahora lo siento más pesado, estamos hablando de una medida, por ejemplo, fueron 500 gramos más. Perfecto, esos 500 gramos es la diferencia apenas perceptible. Ahora, hay una ley que es muy interesante en cuanto a esta diferencia apenas perceptible, que lo que nos dice es que esa diferencia apenas perceptible entre dos estímulos es una fracción constante de la intensidad del estímulo estándar. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que
cuanto más intenso sea el estímulo estándar, más significativo será el incremento que se requiera para generar una diferencia apenas perceptible. De nuevo, ¿qué estamos diciendo con esto? Les voy a dar un ejemplo para que se pueda entender. Uno de los ejemplos que yo les había dado al principio era con una taza de café. Y la pregunta era, ¿cuántos granitos de azúcar le tengo que agregar a ese café para que lo sientan como dulce? Bien, supongamos que es una pequeña cantidad de azúcar la que ustedes tienen que colocar en ese café y ustedes ya le empiezan a sentir algo dulce. Pero ustedes me dicen, Silvana, la verdad que a mí me gusta más dulce el café, con lo cual le deberíamos agregar un poquito más de azúcar a esa taza. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es esa diferencia apenas perceptible? Supongamos que soy muy tacaña y entonces digo, bueno, ¿cuál es la mínima cantidad de granos de azúcar que le tengo que poner a esa taza para que lo sientan más dulce? Bueno, supongamos que la encontramos y encontramos ese valor de medida de diferencia apenas perceptible. Bueno, seguramente esa diferencia apenas perceptible no va a ser la misma si yo estoy dándoles una taza pequeña de café que si les doy un gran tazón de café. ¿Por qué? Porque seguramente en esa tacita de café chiquita la cantidad de líquido de café que tengo es mucho menor, con lo cual el estímulo estándar del cual parto o cuán amargo es ese estímulo es menor y en tanto yo tengo que agregarle menor cantidad de azúcar para que sientan que es más dulce. En cambio, en una taza más grande, la cantidad de base de la cual parto es mayor. Entonces, para que se sienta más dulce, tengo que agregar más cantidad de azúcar. Es ahí que se siente la diferencia. Les voy a dar otro ejemplo. Les voy a pedir que se imaginen una situación. Imagínense que yo les pido que extiendan sus dos manos. Y en esas manos yo les agrego en una mano una bolsa que tiene 3 monedas de un peso. Bien, entonces yo les pregunto, ¿estás sintiendo que en una mano tenés más peso que en otra? Tal vez con 3 monedas de un peso me digan más o menos. Entonces le agrego 2 monedas más y con 5 monedas me digan, sí, siento que mi mano izquierda, donde ya les coloqué las monedas, tiene más peso. Perfecto. Les vuelvo a sacar esa bolsa y les coloco en cada mano un tomo de una enciclopedia del mismo peso. Entonces en las dos manos están equilibradas, las dos manos tienen el mismo peso. Y en una de esas manos, arriba de esos tomos, les agrego la bolsa con 5 monedas. Y les voy a preguntar, ¿sienten que en alguna mano tienen más peso? Lo más probable es que me digan que no. Porque ahora la intensidad del estímulo estándar, es decir, la base de peso, de intensidad de la cual parto, es mucho mayor. Tengo más peso en las dos manos desde el inicio. Entonces, para que puedan sentir más peso en una mano que en la otra, voy a tener que agregar más cantidad de monedas. Ahí es el ejemplo que les quiero dar. Digamos, cuanto más intenso sea el estímulo de base, más incremento tengo que agregar para producir una diferencia apenas perceptible. Espero que se haya entendido, si no podemos volver si hay dudas sobre eso. Ahora, hay algunos experimentos que se hicieron sobre un concepto llamado el sesgo de la respuesta. Este sesgo es una tendencia que se encontró en los sujetos que tienden a favorecer una respuesta dada, ya no por características del estímulo físico, sino por ciertas expectativas o cierto conocimiento previo. Esto se encontró en un experimento que les voy a contar a continuación. Consistía en 2 fases. La tarea, en definitiva, era detectar una luz débil, como la que se había presentado en el ejemplo anterior. Ahora, en una primera fase, el sujeto, dependiendo de si respondía positivo o negativamente, se encontraba con diferentes situaciones. La persona lo que tenía que hacer, en definitiva, era presionar una luz si detectaba una luz. Presionar un botón si detectaba una luz. ¿Qué pasaba? Si la persona acertaba, porque ante presencia de la luz la respuesta que daba era de sí, ese acierto era recompensado con una bonificación, supónganse $5. Ahora, en ausencia de luz y de una respuesta positiva, es decir, ante un error, ante una falsa alarma, se le descontaba
dinero, se les descontaban $2. Ante la presencia de luz, pero no dada la respuesta, es decir, la persona omitió dar la respuesta, se le pasó, no sucedía nada, la tarea continuaba. Ante ausencia de luz y respuesta negativa, lo cual era un acierto, no tenía ninguna recompensa. Bien, pero la fase continuaba, digamos, de esta manera. Ahora, imagínense una segunda fase, donde la persona, ante la misma tarea, tenía otro sistema de recompensas y castigos. Y era que ante el acierto, o sea, presencia de luz, respuesta positiva, el sujeto no tenía ninguna bonificación. Ahora, ante el error, la falsa alarma, la persona tenía un castigo, podríamos decir, es decir, que se le descontaban $2. Ante el error por omisión, es decir, la luz estaba, la respuesta no se presentaba por parte del sujeto, no sucedía nada. Ahora, ante el acierto por ausencia de luz y respuesta negativa, es decir, que evidentemente no presionaba el botón, recibió una bonificación de $5. Los dejo pensar un ratito. ¿Qué creen que pudo haber ocurrido? ¿En qué casos la persona daba más respuestas de este tipo, de presencia de luz y respuesta positiva? Bueno, evidentemente en la primera fase. Es decir, que por más que la luz débil y la intensidad era similar en las dos fases, se presentaba con la misma frecuencia, hubo más casos de acierto en caso de presencia de luz y dada respuesta positiva, presionar el botón, que en la fase 2. ¿Y por qué? Pensémoslo un ratito. Porque en el primer caso la persona se animaba a ser más arriesgada, porque tenía más situación de ganar. Si yo me arriesgo, gano. Si no me arriesgo nunca a presionar el botón, nunca voy a ganar nada. Es verdad que tengo un castigo, puedo tener una situación en donde se me descuente, pero tengo más para ganar. En la fase 2 puedo arriesgarme mucho y no gano nada. Lo contrario, es más lo que tengo para perder. Y si me quedo en el molde y no respondo, en algún momento se va a dar la respuesta de que ante ausencia de luz yo doy una respuesta de no presencia de luz, con lo cual un acierto, y voy a recibir una bonificación. Bien, entonces, esto llevó a presentar una teoría que se llama teoría de detección de señales. Y esta teoría lo que intenta estudiar es cómo las personas detectamos estímulos. Ahora, lo que se destaca en esta teoría es que las personas elaboran juicios en relación a si un estímulo está presente o ausente, más allá de la intensidad del estímulo. Es decir, que cómo percibimos no se mide solamente por las características físicas del estímulo o su intensidad, sino que también depende de factores situacionales, de factores psicológicos, de factores motivacionales, del estado fisiológico del sujeto, el estado de fatiga que me predispone o no para una situación, las expectativas que tengo, cuál va a ser mi recompensa, cuál es mi experiencia pasada. Entonces, podríamos distinguir dos fases de una detección sensorial según esta teoría. Una primera fase en donde hay un proceso sensorial inicial, es decir, acá se juega qué sensibles son mis receptores sensoriales ante la intensidad del estímulo. Pero posteriormente hay un proceso de decisión muy inmediato, en donde se manifiestan todas estas cuestiones que mencionamos recién, lo situacional, lo psicológico, lo motivacional del sujeto. Y acá es donde se plasman los sesgos de la respuesta. Bien, vamos a detenernos acá. Hasta acá lo que hablamos de sensación, de la etapa de la sensación. Vamos a pasar a una segunda etapa en un nuevo audio, en un nuevo video, donde vamos a hablar de la organización perceptual. Todas las dudas que surjan, anímense a presentarlas también en el espacio del campus.